El olor a soldadura impregnaba el aire del puesto de reparaciones número 7. Era el perfume de la vida de Rubén Aguirre. Como mecánico de armaduras de combate en la estación Meridian, en el rincón más olvidado del universo, su mundo se reducía a circuitos quemados y placas de blindaje abolladas. Estaba a punto de cerrar, justo cuando iba a bajar la persiana metálica, soñando con el bendito silencio y una taza de café de verdad, fue cuando ella apareció. Una figura se formó contra la luz ambarina del pasillo. Era alta, su silueta definida por las líneas agresivas de una armadura de combate valquirie. Se movía con una ligera cojera, como alguien que libra una batalla contra su propio dolor a cada paso. El deplorable estado de su armadura solo podía significar que había perdido un combate. Quemaduras de plasma surcaban el peto, una abolladura profunda deformaba el brazo izquierdo y la hombrera parecía haber sido masacrada por metralla. Era una guerrera valquirie, una raza temida y admirada a partes iguales. La guerrera entró en la luz fría y estéril del taller. Estaba a punto de cerrar, dijo Rubén, su voz rasposa por la falta de uso. «Necesito reparaciones», respondió ella. Su voz sonaba metálica a través del casco, pero a pesar del agotamiento que la teñía, era imponente. Rubén se acercó, sus ojos de experto recorriendo el desastre. «Ya veo. Daños por plasma en los sistemas primarios. La matriz de puntería debe de estar frita, y ese golpe en el brazo seguro que afectó al acoplamiento de energía. Un trabajo complicado, sin duda. Puedo pagar bien», se apresuró a decir ella como si leyera su mente. «Créditos no rastreables». «¿Créditos no rastreables? Debes de ser importante», murmuró Rubén. Solo la gente importante y los delincuentes manejaban créditos no rastreables, y esa guerra no parecía una delincuente. «Para empezar necesito que te quites el peto. Tengo que ver los circuitos internos». Un silencio pesado cayó sobre el taller, un silencio tan denso que se estaba volviendo incómodo. «No», dijo ella finalmente. Su voz era una losa de granito. Rubén levantó una ceja. «¿No? ¿Y cómo esperas que la arregle? ¿Con magia?» Las guerreras valquirie tienen prohibido mostrarse en público sin su armadura. Es nuestra ley, nuestra piel. Bueno, esto no es público, es mi taller. Y ahora mismo, tu piel está hecha a pedazos». Ella negó con un movimiento corto y tajante de su casco. «Además, no querrías verme la cara. No somos hermosas como las humanas. Somos funcionales, construidas para la guerra. Te asustarías». Una risa corta y seca escapó de los labios de Rubén. Sonó extraña en la quietud del taller. «¿Asustarme? Chica, he visto cosas en los contenedores de basura de esta estación que harían llorar a un demonio de azufre. Tu cara no va a ser un problema, pero si no te quitas la armadura, no puedo ayudarte». Ella se quedó inmóvil, una estatua de metal herido. Rubén podía sentir su conflicto, la batalla interna entre su necesidad desesperada y el código de honor que la definía. Él suspiró, el aire escapando de sus pulmones con un silbido de resignación. «Mira, hagamos una cosa. Déjame ver qué puedo hacer desde fuera. No te prometo milagros, pero mientras trabajo... ¿Quieres un café?» Su casco se giró lentamente hacia él. Un movimiento casi imperceptible que lo decía todo. «¿Café?» «Sí, café. De grano. Molido por mí. No la porquería sintética que sirven en las máquinas expendedoras de esta estación». El silencio se alargó de nuevo, y entonces, con una voz que era apenas un susurro, ella respondió: «Sí, por favor». Mientras la vieja cafetera gorgoteaba, llenando el taller con el único aroma que aún le hacía sentir humano, Rubén empezó a trabajar en las placas externas de la armadura.
Era un trabajo frustrante, como intentar realizar una cirugía a través de un muro de acero. Ella permanecía sentada en el tabureto que él le había indicado, su imponente figura en extraño contraste con la humildad del entorno. «¿Qué te pasó?», preguntó él, sin levantar la vista de un manojo de cables chamuscados. «Piratas», respondió ella. «Tenían mejor información de la que esperábamos». Rubén le acercó la taza. Sus manos, enfundadas en los guanteletes de la armadura, la tomaron con una delicadeza inesperada. Se levantó el visor del casco, solo lo justo para poder beber, su rostro permaneciendo en las sombras. «Esto es real», dijo después de un sorbo, su voz teñida de asombro. «Auténtico café de la tierra. Uno de los pocos lujos que me permito. Ayuda a mantener a raya los fantasmas de cada uno». Ella bebió de nuevo, en silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido de las herramientas de Rubén y el murmullo distante de la estación en su ciclo nocturno. «¿Por qué es tan importante la armadura?», preguntó Rubén, intentando comprender. «¿Es una cuestión de honor?». «Es lo que somos», explicó ella. «Desde que alcanzamos la mayoría de edad, nos la ponemos y nunca nos la quitamos en público. Es un símbolo de nuestro deber, de nuestro sacrificio. Nuestro rostro es para la batalla, no para el mundo». Suena solitario. Lo es. Somos criadas para la guerra, y nada más. Se nos enseña a ser fuertes, rápidas, letales. Nadie nos enseña a vivir como lo hacen otras hembras del universo, como vuestras mujeres humanas, explicó. La misión, continuó, su voz apenas un susurro. Era una evacuación, una colonia humana bajo ataque pirata. Una misión sencilla, nos dijeron. Pero era una trampa. Nos estaban esperando. Sabían dónde y cuándo llegaríamos. Perdí a 4 de mis guerreras en los primeros 30 segundos. Los civiles ya estaban muertos. Yo las llevé directamente a la muerte. Su voz se quebró en la última palabra. Una ola de dolor emanó de ella, tan palpable como el calor del soldador de plasma. Rubén dejó sus herramientas, se giró y la miró. O, más bien, miró su casco, pero en ese momento sintió que realmente la estaba viendo. «Eso no fue tu culpa», dijo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «La mala inteligencia, las trampas, eso pasa. Hiciste todo lo que pudiste». «¿Lo hice?». Su voz estaba cargada con una culpa tan pesada que parecía capaz de abollar el metal. Una líder protege a su gente, y yo fallé. El silencio volvió a caer, denso y sofocante. Ella estaba atrapada en su propio infierno personal, y él, para su desgracia, la entendía demasiado bien. Intentando desviar la conversación de ese abismo, ella preguntó: «¿Y tú? ¿Cuál es tu historia, Rubén Aguirre? ¿Cómo termina un humano de la Tierra tan lejos de casa, reparando armaduras de combate?» Él se encogió de hombros, volviendo a su trabajo para evitar su mirada inquisitiva. Su propio infierno se removió en sus entrañas. «Tú tienes tu armadura, guerrera. Yo tengo mi propia carga, cada uno con lo suyo. Mejor no remover el pasado». Ella no insistió, pero se preguntó a qué carga se refería. Terminó su café en un silencio contemplativo. Para romper la tensión, Rubén probó otro enfoque. «Así que, la guerra es todo lo que haces. ¿No hay nada más? ¿Ningún hobby? ¿Algo que hagas solo para ti?». Esperaba una negativa rotunda, o más silencio, pero después de un largo momento, ella dijo: «Colecciono flores». Él se detuvo. «¿Flores?». «Flores prensadas, de diferentes mundos. Tengo más de 300 muestras, de 47 planetas». «Guau, eso es inesperado».
Mi madre empezó la colección, dijo, su voz suavizándose por primera vez. Ella también era una guerrera. Decía que recordar la belleza es tan importante como protegerla. Es irónico, ¿no? Que un ser como yo, creado para la destrucción, dedique su tiempo a preservar algo tan frágil y hermoso. No creo que sea irónico, dijo Rubén suavemente. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Puso su mano sobre el guantelete de ella, que descansaba sobre la mesa de trabajo. Un simple gesto, un contacto. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Al contrario, lentamente levantó su otra mano y la puso sobre la de él. Metal frío sobre piel cálida. Se quedaron así, mirándose. Él a su casco, ella a su rostro. Pero en ese silencio, una conexión se forjó. Él sintió que por primera vez alguien entendía el peso que él llevaba, de la misma forma que él entendía el de ella. Sintió que podía ver a la mujer detrás del metal. Y entonces, el infierno decidió devolverles la visita. Las puertas de la bahía estallaron hacia adentro con un chirrido metálico. 4 figuras se abalanzaron al interior. Piratas, armaduras improvisadas, armas pesadas. El líder, un tipo enorme con una cicatriz que le partía la cara, sonrió, mostrando unos dientes metálicos. Vaya, vaya, creías que te íbamos a dejar escapar, Valkyrie, dijo el líder, su voz sonando como grava. Esa armadura vale una fortuna, y nos vamos a divertir mucho quitándotela. Zara se puso en pie de un salto, desenfundando una espada de plasma que siseó al activarse. Pero fue demasiado lenta. Un disparo de blaster impactó en su mano, y la espada cayó al suelo con un estrépito metálico. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los piratas lanzó un dispositivo. Una red de finísimas cuerdas de acero salió disparada, envolviéndolos a los dos y apretándose con fuerza, inmovilizándolos. Cayeron al suelo, enredados en una maraña de metal y desesperación. «Tranquilo», le gritó Zara a Rubén, luchando contra las ataduras. «Esto es culpa mía. Te sacaré de esta». Pero Rubén no parecía preocupado. Permanecía impasible. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado. Un ritmo que no sentía desde hacía años. «Quítate el casco y la armadura por las buenas, preciosidad», gruñó el líder acercándose. «O te la arrancaremos pieza por pieza, y te aseguro que no seremos cuidadosos». Mientras los piratas se reían, Zara miró a Rubén con desesperación, pero su mirada se detuvo en las manos de él. Con un movimiento lento y disimulado, que parecía practicado 1000 veces, Rubén sacó un cuchillo de debajo del pantalón, a la altura de su bota. No era un cuchillo cualquiera, era un cuchillo de combate ultrasónico de las fuerzas especiales. Alta tecnología humana, tecnología que un humilde mecánico no debería poseer. Los ojos de Zara, visibles a través de su visor, se abrieron de par en par. Con un movimiento casi invisible, Rubén pasó la hoja vibrante por las fibras de acero. No hubo ruido, solo un corte limpio y silencioso. La red se aflojó a su alrededor. Se puso en pie lentamente. Los piratas dejaron de reír. «¿Qué demonios?», empezó a decir el líder. No le dejó terminar. Rubén se movió. No como un mecánico. Se movió como una sombra, como un depredador. El primer pirata, el que estaba más cerca, levantó su rifle. Rubén fue más rápido. Un paso, un giro. El cuchillo entró por el hueco de su armadura en el cuello. Un solo movimiento. Silencioso y letal. El pirata cayó al suelo sin hacer ruido. Uno menos. Los otros 3 abrieron fuego. El aire se llenó de láseres rojos. Pero Rubén ya no estaba allí. Se deslizó detrás de una pila de chatarra, usando una placa de blindaje como escudo improvisado. El segundo pirata intentó flanquearlo. Un error fatal.
Rubén lanzó el cuchillo. Giró en el aire, un borrón plateado, y se clavó en la junta del visor del pirata. Cayó de espaldas, convulsionando. 2 menos. El tercero, presa del pánico, empezó a disparar a lo loco. Rubén aprovechó el caos. Corrió agachado. Recogió la espada de plasma de Zara del suelo y la activó. El siseo familiar llenó sus oídos. El pirata lo vio venir. Gritó. Demasiado tarde. Un solo arco de luz azul y su rifle cayó al suelo, partido en 2. Un segundo arco y él cayó tras él. 3 menos. Solo quedaba el líder. Estaba pálido bajo su cicatriz. Miró a Rubén, luego a la espada de plasma en su mano y después a sus hombres caídos. Tú no eres un mecánico, balbuceó. Hoy no, dijo Rubén. Su voz fría como el vacío del espacio. Se abalanzó sobre él con un rugido, sacando su propio cuchillo. Rubén lo esquivó sin esfuerzo. Bloqueó su brazo, lo giró. Un crujido de huesos. El pirata gritó. Un golpe con el pomo de la espada en su sien, y todo se acabó. Silencio. El taller, antes un refugio de paz, ahora estaba lleno de cuerpos y del olor a ozono de los láseres. Rubén respiró hondo. El ritmo de su corazón seguía siendo lento. El viejo amigo, el asesino, había vuelto a casa. Zara se había liberado de la red y lo miraba completamente pasmada. Eso ha sido increíble, susurró. Él apagó la espada y la dejó en la mesa. Se sentó en el taburete, sintiendo de repente el peso de los últimos 3 años y de los 10 anteriores. No ha sido increíble, dijo, su voz ronca. Ha sido un martes más en mi antigua vida. Le contó su historia. No toda, pero sí lo suficiente. Rubén era un exsoldado de élite de las Fuerzas Especiales Humanas. Y no era uno cualquiera. Era uno de los mejores. Había pasado 10 años de su vida en misiones de alto secreto y había matado a más criaturas en el universo de las que podía recordar. Hasta que un día no pudo más. No pudo matar más. Le contó cómo un día, después de una misión particularmente sucia, se había mirado en un charco de agua sucia y no había reconocido al monstruo que le devolvía la mirada. Ese día, colgó las armas. Aprovechando sus conocimientos en mecánica de armaduras de combate, conocimiento que había adquirido teniendo que reparar su propia armadura en toda clase de condiciones precarias, se convirtió en Rubén Aguirre, el humilde mecánico. Se dedicó a reparar, esperando que cada pieza que arreglaba pudiera, de alguna manera, reparar una pequeña parte de su alma rota. Cuando terminó, el silencio era diferente, no era pesado, era comprensivo. Zara se acercó a él, lentamente. Vaya, entiendo tu carga, Rubén. En ese momento, quizás por la adrenalina del combate, o quizás porque se sentía agradecida, Zara dijo algo inimaginable, algo prohibido. Mira, tú te has abierto a mí, Rubén. Me has mostrado la carga que llevas bajo tu piel. Creo que es justo que yo haga lo mismo. Se detuvo frente a él. Quiero mostrarte mi rostro, Rubén, pero tengo miedo. Miedo de tu reacción. Como te dije, no soy hermosa como las humanas. No me importa tu aspecto, Zara, dijo él mirándola. Mirando el casco que ocultaba a la mujer que había coleccionado flores y llorado por sus soldados. No me voy a asustar. He visto cosas peores. Ella asintió, aunque él podía verla temblar a través de la armadura. Sus manos enguantadas se movieron hacia los cierres de su casco. Dudaron. Él podía oír su respiración entrecortada por el comunicador. Tomó aire, y con un clic sordo, los sellos se liberaron. Lentamente, se quitó el casco.
y el mundo se detuvo. El cerebro de Rubén dejó de funcionar. El aire se quedó atascado en sus pulmones. El ser que tenía delante no era funcional. No era un monstruo, era la criatura más bella que había visto en su vida. Su piel tenía un suave tono azulado, como el cielo de la tierra al atardecer. Sus orejas eran largas y elegantemente puntiagudas, enmarcadas por un cabello blanco y plateado que caía en cascada sobre sus hombros. Sus rasgos eran delicados, casi etéreos. Unos pómulos altos, una nariz pequeña y unos labios llenos. Y sus ojos eran de un color plateado líquido, con motas doradas que parecían estrellas atrapadas. Era una belleza angelical, chocante en el cuerpo de una guerrera letal. Él solo pudo decir una palabra: increíble. Ella interpretó su asombro como repulsión. Su rostro se contrajo de dolor y se tapó la cara con las manos. «No me mires, ha sido un error. Lo sabía». Él se levantó de un salto y tomó las manos de ella con delicadeza, apartándolas de su rostro. «No, Zara, no has entendido», dijo él, su voz sonando extraña. «No es increíble en el mal sentido. Eres increíblemente bella, absolutamente hermosa». Ella lo miró, sus ojos plateados llenos de lágrimas e incredulidad. «¿En serio?», susurró. «¿En serio? En la tierra. Los hombres lucharían en duelos por ti, escribirían poemas, te cortejarían». «No te creo», dijo ella sacudiendo la cabeza. «Nadie puede competir con la legendaria belleza de las mujeres humanas». «Créeme». Ella lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira en sus ojos. «Si estuviéramos en la tierra, ¿tú me cortejarías?» Él sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Sí, y lo habría hecho incluso antes de saber que eras tan hermosa». El aliento se le escapó en un suspiro. Sus ojos se clavaron en los de él. El taller, los cuerpos de los piratas, el universo entero desapareció. Solo estaban ellos dos. «Hazme lo que le harías a una humana, Rubén», susurró ella, su voz cargada de una vulnerabilidad que le rompió el corazón. «Por favor, quiero sentirme deseada como una hembra humana, no temida como una guerrera valquirie». Él tragó saliva. Su corazón, antes tan frío y controlado, ahora latía con fuerza. ¿Estás hablando de contacto íntimo?» Ella asintió, una lágrima rodando por su mejilla azulada. «Sí, quiero saber qué se siente. Por favor». Él se quedó sin palabras. Ella, que había enfrentado la muerte 1000 veces, ahora le pedía que le enseñara a vivir. La guió suavemente hacia su pequeño cuarto en la parte trasera del taller, lejos de la carnicería. Era un espacio humilde, solo una cama y una pequeña mesa. Allí, bajo la luz tenue, él se acercó a ella, no con la urgencia de un soldado, sino con la reverencia de alguien que sostiene una de sus frágiles flores prensadas. Sus dedos rozaron la mejilla de ella. Ella cerró los ojos, estremeciéndose ante el contacto. No de miedo, de novedad. «Mírame, Zara», le susurró él. Ella abrió los ojos. Eran 2 galaxias plateadas. «Mírame, Zara, esto es un beso», le dijo suavemente antes de que sus labios se posaran sobre los de ella. Entonces, le enseñó un lenguaje que su cuerpo no conocía. El lenguaje de las caricias lentas, de los besos suaves. Exploró la piel de su cuello, de sus hombros, con una delicadeza impropia de un soldado de élite como él. Cada contacto era una pregunta, y su piel respondía con un temblor de afirmación. Le ayudó a quitarse las piezas de su armadura, una por una. Cada placa de metal que caía al suelo
Era como una cadena rota. Era un ritual, una liberación. Hasta que finalmente ella estuvo ante él, vulnerable y real. Su cuerpo, aunque fuerte y marcado por cicatrices de batalla, era una obra de arte. Él le mostró que esas cicatrices eran hermosas, por ser líneas en el mapa de una superviviente. Las besó una por una. Se tumbó sobre ella. Ella lo recibió. Después de explorarse mutuamente un rato, ella susurró: «¿Así que esto es lo que hacen las hembras humanas?» «Sí, mi amor», respondió él. «¿Lo estoy haciendo bien?», preguntó. «Te estás dejando llevar muy bien», dijo él. «Enséñame lo que viene ahora, Rubén, eso que hace gritar a vuestras mujeres». La fiera guerrera Valquirie lo estaba pidiendo con una dulzura inimaginable para su pueblo. Entonces Rubén, sin mediar palabra, entró en lo más profundo de ella. Primero fue suave, como quien entra en silencio en un templo sagrado. Pero después, cuando la guerrera se lo pidió, fue potente. Le demostró que la legendaria potencia de los machos humanos no era solo una leyenda, que era real, muy real. Ella, antes de darse cuenta, estaba gritando de placer, igual que lo hacían las hembras humanas. Él le enseñó que la vida no era solo batallas y guerra, también era deseo, que la intimidad podía ser un refugio. Y ella, a cambio, le enseñó que incluso el alma más rota puede sanar a otras almas rotas. Esa noche, en un humilde taller de una estación espacial olvidada, 2 soldados perdidos encontraron algo que la guerra les había robado. No encontraron la paz, aún no, pero encontraron el comienzo de un camino hacia ella.